Hay amores que nacen donde no deberían. Kharkov, 10 de abril de 2022. Las sirenas no dejaban de sonar. El humo se elevaba desde los edificios destruidos como columnas de un templo profanado. Entre los escombros de una ciudad partida en dos, un soldado ruso de 24 años yacía herido en el sótano de una casa abandonada. Tenía un disparo en el costado. Su sangre formaba un charco oscuro sobre el piso de concreto frío. No esperaba sobrevivir. Pero entonces, entre las sombras, apareció ella. Una mujer ucraniana. Ojos verdes como los campos de trigo que la guerra había quemado. Manos temblorosas sosteniendo vendas improvisadas. Debió dejarlo morir. Hubiera sido lo correcto, lo patriótico, lo justo. Sin embargo, lo salvó. Y en ese acto, condenó su propia alma. Esta es la historia de Alexei Volkov y Katerina Shevchenko. Un soldado que perdió su país. Una mujer que traicionó al suyo. Un amor que no tenía derecho a existir. Una guerra que destruyó todo excepto lo que más intentó destruir. La capacidad humana de amar. Incluso cuando amar significa perderlo todo. Porque hay amores que no piden permiso. Que nacen en la oscuridad. Que florecen en medio del odio. Y que cuestan más caro que la vida misma. Kharkov, la ciudad dividida. La segunda ciudad más grande de Ucrania, se convirtió en un campo de batalla. Desde febrero de 2022, las fuerzas rusas intentaban tomar el control de esta metrópolis estratégica, ubicada a solo 40 kilómetros de la frontera. Era una ciudad de contrastes. Edificios soviéticos grises junto a cafeterías modernas, iglesias ortodoxas al lado de fábricas abandonadas. Pero en abril, Kharkov era otra cosa. Era un infierno. Las calles estaban llenas de cristales rotos. Los árboles, despojados de sus hojas por las explosiones. El metro se había convertido en refugio para miles de civiles que dormían en los andenes, abrazando a sus hijos, rezando a un Dios que parecía haber abandonado ese lugar. La guerra había desnudado la ciudad hasta sus huesos. Los soldados rusos avanzaban desde el norte. Los ucranianos resistían desde cada esquina, desde cada edificio, desde cada memoria de lo que solía ser su hogar. No era solo una guerra de armas. Era una guerra de identidades, de historias, de sangre compartida que ahora se derramaba en las aceras. Y en medio de esa violencia, dos mundos estaban a punto de colisionar. Alexei Volkov, el soldado que dudaba. 24 años. Rostro angular, marcado por el frío de Siberia donde nació. Ojos grises como el cielo de invierno. Había sido reclutado 6 meses atrás. Le dijeron que iba a liberar a sus hermanos ucranianos del nazismo, que sería una misión rápida, casi sin violencia. Mentiras. Todo eran mentiras. En las primeras semanas vio morir a sus compañeros. Vio civiles huyendo con maletas improvisadas. Vio niños llorando entre los escombros. Y empezó a preguntarse, ¿a quién estamos liberando? ¿De qué los estamos salvando? Alexei no era un héroe, tampoco un villano. Era un hombre atrapado en una máquina de guerra que no entendía. Llevaba en su bolsillo una foto de su madre, una mujer campesina que le había dicho antes de partir: regresa vivo, hijo. Eso es lo único que importa. Pero ahora, herido y abandonado por su unidad, la vida se le escapaba entre los dedos. Katerina Shevchenko, la enfermera que eligió la humanidad. 31 años. Cabello castaño recogido en una trenza apretada. Enfermera en el Hospital Central de Kharkov hasta que los bombardeos lo destruyeron. Había perdido a su esposo 2 años atrás. No en la guerra, sino en un accidente de tránsito. Desde entonces vivía sola en una pequeña casa en las afueras, con un jardín que ya no florecía. Cuando comenzó la invasión, se unió a un grupo de voluntarios que rescataban heridos. No importaba de qué lado. La medicina no tenía bandera, solía decir. Pero sus vecinos pensaban diferente. Si salvas a un ruso, eres una traidora, le advirtió su mejor amiga, Oksana. Katerina no escuchó. Creía en algo más grande que la guerra, en la santidad de la vida humana, en que cada respiración era un milagro, en que Dios no distinguía uniformes cuando pesaba las almas. Pero esa fe estaba a punto de ser puesta a prueba. 10 de abril, 6:47 de la mañana. Katerina caminaba entre los escombros con su botiquín al hombro. La ciudad aún dormía bajo el toque de queda. El aire olía a pólvora y ceniza. Había escuchado disparos cerca de la calle Pushkin y sabía que alguien podría necesitar ayuda. Entonces lo vio. En el sótano de una casa bombardeada, tirado en el suelo, con el uniforme verde olivo manchado de sangre. Un soldado ruso.
apenas consciente, respiración irregular. Su primer instinto fue huir. Su segundo, llamar a las autoridades. Pero su tercer instinto, el más profundo, el que venía del centro de su pecho donde latía algo que aún creía en la redención, la hizo arrodillarse a su lado. No, no me mates, murmuró Alexei en ruso, con voz quebrada. Katerina entendía el idioma. Habían crecido en mundos no tan diferentes. No voy a matarte, respondió en ruso, con acento ucraniano. Pero tampoco voy a dejarte morir aquí. Lo arrastró hasta una habitación más segura. Le rasgó la camisa. La herida era profunda, pero no había tocado órganos vitales. Podía salvarlo, pero hacerlo significaba convertirse en cómplice del enemigo. Sus manos temblaban mientras limpiaba la herida. Alexei la miraba con los ojos entreabiertos, confundido por esa piedad que no merecía. ¿Por qué?, preguntó él. Katerina no respondió de inmediato. Aplicó presión sobre la herida. Enrolló las vendas con precisión de enfermera. Después de un largo silencio, dijo: porque si dejo morir mi humanidad, entonces ellos ya ganaron. El secreto. Durante 3 días, Katerina escondió a Alexei en ese sótano. Le llevaba comida, agua, medicinas robadas de un almacén médico abandonado. Cambiaba sus vendas al amanecer, antes de que alguien pudiera verla. Alexei mejoraba lentamente. Y con cada día, algo imposible comenzaba a crecer entre ellos. Conversaban en las noches, cuando las sirenas callaban por unos minutos. Él le contaba sobre su pueblo en Siberia, sobre los inviernos eternos, sobre cómo nunca había querido ser soldado. Ella le hablaba de Kharkov antes de la guerra, de los mercados llenos de girasoles, de su esposo muerto, de la vida que solía tener. No somos tan diferentes, dijo Alexei una noche. Somos completamente diferentes, respondió Katerina. Tú viniste a destruir mi país. Yo no elegí venir, pero viniste. El silencio se llenó de verdades incómodas. La amenaza. El 5.º día, Oksana, la amiga de Katerina, tocó su puerta. Te he visto salir a horas extrañas. ¿Qué escondes, Katia? Nada. Solo suministros médicos. No me mientas. Si estás ayudando al enemigo, lo pagarás caro. Katerina cerró la puerta con el corazón acelerado. Esa noche le dijo a Alexei: tienes que irte. ¿A dónde? Me matarán en ambos lados. Los rusos porque me dejé capturar. Los ucranianos porque soy ruso. No puedo seguir protegiéndote. No te lo pedí, pero lo hice. Y ahora ambos estamos atrapados. El beso prohibido. Una semana después del primer encuentro, algo cambió. Alexei podía caminar de nuevo. Ayudaba a Katerina a organizar suministros. Sus manos se rozaban al pasar vendas. Sus miradas duraban más de lo necesario. Una noche, mientras compartían una lata de sopa en silencio, Alexei tomó la mano de Katerina. Gracias, dijo simplemente. Ella no retiró la mano. No me agradezcas. No sabes el precio que estoy pagando. Lo sé. Y por eso mismo, gracias. Se miraron a los ojos. Y en ese momento, en medio del horror, del odio, de la guerra que rugía afuera, se besaron. Fue un beso suave, triste, desesperado. Un beso que sabía a traición y a esperanza al mismo tiempo. Cuando se separaron, Katerina lloró. Esto está mal. Lo sé. No puede terminar bien. Lo sé. Entonces, ¿por qué? Alexei no tenía respuesta. El amor no necesita razones. Solo necesita valentía. La denuncia. 2 días después, soldados ucranianos rodearon la casa. Oksana los había delatado. Katerina escuchó los golpes en la puerta. Las voces gritando en ucraniano. Sabemos que está ahí. Sal con las manos en alto. Alexei tomó su arma. Katerina la bajó. No, no más violencia. Me van a matar. Entonces yo saldré contigo. ¿Estás loca? Probablemente. Abrió la puerta. Salió primero, con las manos en alto. Él es mi prisionero, mintió. Lo estaba interrogando. El comandante, un hombre de rostro curtido llamado Dmitro, entrecerró los ojos. ¿Prisionero? ¿Por 2 semanas? ¿Sola? Necesitaba información. Necesitabas una bala en la cabeza por traidora. Apuntaron sus armas hacia ambos. La decisión. Entonces, Alexei hizo algo inesperado. Dio un paso al frente, protegiendo a Katerina con su cuerpo. Ella no sabía quién era yo. Mintió en ucraniano roto. Pensó que era ucraniano herido. Cuando se dio cuenta, ya era tarde. Yo la amenacé. La obligué a ayudarme.
Mentira, gritó Katerina. No lo obligué. Lo salvé porque soy enfermera. Cállate, susurró Alexei. Pero ella no se calló. Lo salvé porque creí que era lo correcto. Porque no puedo dejar morir a alguien. No importa qué uniforme lleve. Si eso me convierte en traidora, entonces disparen. Pero sepan que si matan la compasión, se convierten en lo mismo que ellos. El silencio fue brutal. Dmitro bajó su arma lentamente. Llevaremos al ruso. Tú vienes con nosotros también. Dejaremos que un tribunal decida tu destino. Separación. Esposaron a Alexei. Lo subieron a un camión militar. Katerina iba en otro vehículo. Antes de partir, sus miradas se cruzaron una última vez. No dijeron adiós. No había palabras para lo que sentían. El juicio silencioso. Katerina fue recluida en una celda durante 3 semanas. Interrogada. Acusada de colaboracionismo. Su casa fue vandalizada. Sus vecinos escupían cuando mencionaban su nombre. Pero algo extraño sucedió. Varias personas a las que había salvado durante la guerra testificaron a su favor. Un soldado ucraniano herido. Una anciana que escondió en su sótano. Un niño al que rescató de los escombros. Ella no es traidora, dijeron. Ella es lo que nos recuerda porque estamos luchando, para seguir siendo humanos. Finalmente, la liberaron. Sin cargos, pero sin redención tampoco. El destino de Alexei. Nunca supo qué pasó con él. Intercambiado en un canje de prisioneros. Quizás. Ejecutado, posiblemente. Desaparecido en el vasto sistema carcelario, probablemente. Lo buscó durante meses. Escribió cartas que nunca llegaron. Preguntó en todas las organizaciones humanitarias. Nada. Un año después, primavera de 2023, Katerina volvió a trabajar como enfermera en un hospital reconstruido. Cada día salvaba vidas. Cada noche soñaba con un soldado de ojos grises. Un día, recibió un sobrecín remitente. Dentro, una carta corta, escrita en ruso. Estoy vivo. Estoy lejos. No me busques. Pero sabe que cada día recuerdo tu valentía. Gracias por enseñarme que el amor es más fuerte que el odio, incluso cuando duele tanto como una bala. Te llevaré conmigo hasta mi último aliento. Tuyo en otra vida. Katerina lloró en silencio. Guardó la carta junto a su corazón. Y aunque nunca volvió a verlo, supo que algo sagrado había ocurrido en aquel sótano oscuro. Habían demostrado que la humanidad puede sobrevivir incluso en medio del infierno. Que el amor, aunque prohibido, aunque imposible, aunque destinado al fracaso, sigue siendo la única revolución verdadera. Hay amores que no cambian el mundo, pero cambian a las personas que aman. Y eso, en medio de la guerra, es suficiente. En las ruinas de Kharkov, entre escombros y recuerdos, florece un jardín secreto que nadie puede ver pero todos podemos sentir. El jardín de aquellos que eligieron amar cuando el odio era más fácil. Katerina plantó girasoles en su jardín ese año. Cada flor mirando hacia el este. ¿Hacia dónde? En algún lugar, un soldado que ya no era enemigo recordaba a una mujer que le enseñó a ser humano de nuevo. La guerra terminaría algún día, pero lo que ellos construyeron en la oscuridad, eso era eterno. En tiempos de guerra, el acto más revolucionario es recordar que el enemigo también sangra, también llora, también ama. Y que, a veces, salvar a un enemigo es la única forma de salvar tu propia alma.